Glorificamos a Dios por esta oportunidad que nos concede de emprender un nuevo viaje en las páginas bíblicas. Entraremos entonces a acompañar al sacerdote Esdras con esta gran misión que el Señor le encomendó. Nos presentamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias. Delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Señor? Concédenos la oportunidad de caminar asidos de tu mano buena. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Señor, pues tu palabra nos revela que delante de ti no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos que no son agradables a ti, porque a ti nada te podemos ocultar, Señor, aun nuestros suspiros tú los conoces. Pecamos en palabras, Señor, palabras torpes que ofenden tu espíritu de gracia y tu obra de creación también, Señor, en acciones, Señor, que no son de un siervo de Dios. Perdónanos y ayúdanos a ser mejores cada día, Padre bueno. Dios mío, los que están ya en la sintonía desde los distintos países, delante de ti los ponemos, para que en su amor y en su misericordia, Padre, tú puedas hacer una obra especial, pues sabemos que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor, y tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Bendice cada hogar, Señor, te presentamos cada niño, cada joven, cada anciano, Señor, los matrimonios, las familias, Señor, que están conectadas, que desean, que necesitan palabras del cielo. Ayúdales, Señor, ten misericordia, Dios mío, de manera especial. Te presentamos los enfermos por los cuales están orando. Tú los conoces, Señor. La hermana Ana en el hospital, la hermana Nelly que fue operada, Señor. Te presentamos tantos hermanos que han pedido que se ore, y sabemos que cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedirte algo, tú desde los cielos oirás, Señor. Y qué lindo es saber que tu habitación celestial es abierta para escuchar el ruego de tu pueblo unido, Señor. Ayúdanos a creer en ti y a confiar en tus promesas, que son fieles y son eternas. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bienvenidos una vez más a cada uno de nuestros hermanos que ya están con nosotros, y efectivamente vamos a iniciar hoy jueves 4 de mayo con el libro de Esdras, sacerdote. Un libro que contiene solamente 10 capítulos, pero en estos capítulos encierran verdades maravillosas. Tenemos entonces el libro de Esdras, que nos dice que es el autor, el sacerdote. Esdras, el sacerdote, pasa a ser el autor de este libro, y la fecha aproximada pues dice que entre los 538 457 antes de Cristo, y el tema principal de este libro expresa el retorno de los exiliados a Jerusalén y la gran misión de construir el templo de Jehová. Tenemos entonces este hombre cómo es llamado para instruir al pueblo y para levantar también los muros del templo. La mano del Señor sobre este hombre al enviarlo a Jerusalén con la misión de restaurar no solamente los muros del templo, no solamente el templo, la fe de un pueblo que fue duramente castigado a consecuencia
de su rebeldía. No podemos decir que el pueblo de Judá fue castigado porque Dios le plació castigarlo. ¿Cuántos años estuvo el Señor amonestando a su pueblo, enviando profetas, enviando varones de Dios para que corrigieran su conducta y su corazón estuviese dirigido a una genuina adoración y obediencia a Dios? El libro de Esdras significa, el significado de Esdras es el Señor es ayuda. Y pues nos damos cuenta que a través de la lectura de los capítulos podemos entender que aunque no se revela detalladamente que haya sido Esdras quien lo haya escrito, pero ahí podemos decir rasgos que dan a entender que fue Esdras quien lo redactó, al igual que Primera y Segunda de Crónicas, y también pues se cree que haya sido Nehemías, el libro de Nehemías, que lo escribió. La Biblia hebrea considera a Esdras y Nehemías como una sola obra. Esdras pues era un sacerdote y escriba que estaba muy empapado en los mandamientos de Jehová, y él se encargó de dirigir el segundo de los 3 grupos que regresaron a Jerusalén desde Babilonia. Fue un hombre devoto y estableció con mucha determinación la ley de Jehová como el fundamento de la fe del pueblo judío. Nos damos cuenta que aquí en este libro hay acontecimientos que ofrecen un panorama de aproximadamente 80 años de la historia judía y se divide en 2 partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 cubre unos 23 años aproximadamente y pues trata la historia de la primera oleada de personas que regresaron del exilio bajo la dirección de Zorobabel y de la reconstrucción del templo. Después de más de 60 años de cautividad en Babilonia, Dios toca el corazón del gobernante de Babilonia, el rey de Ciro de Persia, y él pues envía un edicto donde se proclama que los judíos que desearan volver a Jerusalén a reconstruir el templo y la ciudad podían hacerlo. Un grupo de fieles judíos responde a esta invitación y se dirigen a Jerusalén en el año de 538 a.C. bajo la dirección de Zorobabel, y así pues se inicia la reconstrucción del templo. Pero siempre cuando el pueblo de Dios se prepara para un magno evento, siempre se va a presentar la oposición. Entonces, los habitantes que eran no judíos del sector desalentaron al pueblo para que se detuvieran las labores, y entra Dios en acción a través del ministerio profético de Zacarías y de Ageo, quienes instan a las personas a completar la obra que Jehová les encomendó. Aunque es cierto que fue menos espléndido el templo que se erigió al que se había hecho bajo el gobierno de Salomón, este templo se terminó y se dedicó precisamente en el año 515. De esta manera, entonces el pueblo toma en acción el mandamiento de Jehová al construir el segundo templo. Son acontecimientos de gran relevancia y que vislumbran también acontecimientos que están por suceder. Así que tenemos acá que la aplicación personal que podemos desarrollar para este libro es que los mensajes del sacerdote Esdras son un constante recordatorio de cómo el pueblo de Dios puede extraviar su corazón y sus caminos. Sin embargo, Dios siempre cumplirá sus promesas a pesar de la actitud del pueblo.
Nosotros fácilmente tendemos a olvidar las promesas y las cualidades que deben caracterizar lo que somos, lo que representamos como pueblo santo, como gente santa, como un pueblo que ha sido adquirido por Dios. Cuando esto sucede en nuestras vidas, pues los planes de Dios no se cumplen a plenitud en nosotros, porque esto trae atraso a nuestras vidas. Dios es más grande que nosotros y Él tiene tanta forma de superar nuestras limitaciones. Sin embargo, el llamado principal de este libro es que seamos obedientes de manera que se cumplan los planes que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Es un libro que contiene una gran riqueza espiritual y que nos llena también de mucho optimismo. Afianza nuestra fe al saber que lo que Dios promete lo cumple. Y esto es algo que en nosotros debe quedar grabado en nuestros corazones. Dios es un hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios prometió, Él lo hará. Entremos entonces a viajar con el sacerdote Esdras y emprendamos este viaje por las Sagradas Escrituras. Esdras, capítulo 1. Libro de Esdras, capítulo 1. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar le ayuden con plata y oro y hacienda, y con bestias, con dones voluntarios para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con haciendas y bestias, y con cosas preciosas, a más de lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 otras tazas de plata, y 1000 otros vasos. Todos los vasos de oro y de plata, 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bueno, aquí notamos ya cómo pasan los años de cautividad. Tantos profetas fueron enviados al reino de Judá y al reino de Israel, a diferencia que el reino del norte, que fue arrasado por los asirios, no regresa como tal. Ellos se mezclan, ahí se diluye la genealogía o todas esas personas que fueron llevadas en cautiverio. Sin embargo, el Señor cumple fielmente su promesa cuando permite un remanente que perduró estos años de exilio
prepararon al pueblo. Fue un proceso de formación hacia el pueblo. Dios lo permite como consecuencia de su desvarío espiritual. No cimentaron su fe en Jehová, a pesar que el Señor siempre los amonestaba por medio de los instrumentos del Señor, profetas, mensajeros, manifestaciones claras que Jehová les presentó a su pueblo, y aún así permanecieron en la desobediencia. Y esto es un tema bastante triste, pero es real y podemos decir que no está lejos de nuestra actualidad. En la actualidad podemos decir que la tecnología ha permitido también que mucho conocimiento se esparza, y pues la palabra de Dios no ha sido la excepción. Para nosotros los seres humanos es más fácil evadir nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con nuestro Creador, que afrontarlo, asumirlo y cumplirlo con devoción. Entonces, hay situaciones que en nuestra vida se presentan, y hablaba con un hermano sobre eso. Le decía, es que a los seres humanos nos atrae la oposición, lo contrario. Usted quiere comprobarlo, dígale a un niño, no toque eso. Pareciera que le estuviese diciendo, vaya y toque eso. Es una cosa que está impregnado como en el ADN de uno. Es impresionante. Aquí el pueblo, entonces, el Señor en su amor y en su misericordia nos detalla que entra el rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Cuando nosotros comencemos a viajar con Jeremías en su libro, vamos a notar que esto que se está narrando en el libro de Esdras, Jeremías lo había hablado porque el Señor se lo había comunicado. Jeremías estuvo activo como profeta en los años de avivamiento del rey Josías. Recordemos que Josías gobernó un espacio de 31 años y él estuvo en ese avivamiento, aunque el pueblo no lo hizo de corazón, por mucho que Josías instó para que se arrepintieran y buscaran a Dios de corazón. No se cumplió a la manera que debían hacerlo. Y esto que está escrito acá, aquí como comienza, son los capítulos con que terminan Segunda de Crónicas, el capítulo 36, versículos 22 y 23. Y me llama mucho la atención el saber de la historia de este hombre, del rey Ciro, porque pasa que en el capítulo 15 del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 15, nos dice la palabra así, y se las quiero compartir para que vayamos uniendo para que vayamos conociendo un poquito más de este personaje. Isaías profeta dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. ¿Y por qué les hago esta cita? Porque Isaías se refiere a Ciro, de quien se dice en este capítulo que fue ungido. Y si la Biblia me habla de que el Señor le califica al rey Ciro como ungido, pues no podemos dudar, porque Dios no nos va a revelar nada que sea mentira. Y entonces esto es una cosa contradictoria. Pero Ciro era un rey pagano, sí, pero recordemos que todas las almas son del Señor. Y es impresionante porque aquí nos dice que Ciro fue ungido en el sentido pues de que Dios lo escogió con una misión especial. ¿A quiénes eran los que se ungían en el Antiguo Testamento? O según lo que estamos viendo, bueno, se ungían a los sacerdotes y a los reyes, pero esa unción
representaba la presencia de Dios en la vida de estos hombres. Entonces, por medio del profeta Isaías, Dios llama a Ciro por su nombre, y esto para que se cumpliera cuando el profeta Isaías profirió esta profecía, lo hizo 100 años antes de que entrara en escena el rey Ciro. Imagínense ustedes, ¿qué les parece este acontecimiento? Entonces, esto que sucede aquí nos da a entender la grandeza y el dominio del Señor. Ya es que Dios todo lo tiene trazado. Él sería el instrumento por el cual Dios permitiría a su pueblo retornar a Jerusalén y construir la ciudad que había devastado el rey Nabucodonosor. ¿Qué les parece esto? ¿No es maravilloso confiar en Dios y saber que Dios no se le escapan detalles? Es maravilloso. Yo en lo particular me deleito el conocer estos detalles, el saber que Dios todo lo tiene tejido, todo lo tiene organizado. Tan bello es nuestro Dios, y que nuestras vidas estén en sus manos nos hace reposar seguros. Nos enseña que 100 años antes de que Ciro apareciera, lo escogió el Señor para una misión especial. Entonces, esto que dice aquí, nos dice, esto que nos está narrando aquí Esdras en el versículo 3 sobre Ciro, nos dice la historia que Josefo, quien fue un historiador judío, dice que Ciro liberó a Israel cuando se le mostró la profecía del profeta Isaías que aparece en el capítulo 45. ¿Qué les parece esto? ¿Qué impacto tendría en la vida de este rey cuando le mostraron una profecía que se había hecho 100 años antes de que él estuviese en el poder? Eso lo relata Josefo, quien fue un historiador judío. Entonces, algunos especialistas, ustedes saben que siempre vamos a tener gente que trate de opacar la verdad de Dios. Algunos especialistas modernos pues rechazan la autoría de que haya sido Isaías el que haya escrito esta profecía, pues argumentando que la predicción sobre Ciro, pues en la que se menciona su nombre, constituye una cosa imposible, que esto es imposible que se haya dado. Pues ellos creen que en el carácter sobrenatural de la profecía, los que creemos en el carácter sobrenatural de la profecía y la inspiración divina de la escritura, no nos extrañan estas cosas, ninguna predicción profética. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que muda los tiempos, el que pone y quita reyes, y todo está bajo su dominio. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Cuando usted comienza a ver estos detalles y empieza a ver cómo esto pudo pasar, así de perfecto es nuestro Señor. Entra este rey y hace el llamado entonces para que cualquiera que quisiera regresar a la tierra de Judá lo pudiera hacer. Y no solamente esto, sino es algo tremendo como este hombre es usado por Dios y envían sobre el pueblo ayuda con plata, oros, bienes y ganados. Entonces, nos dice que se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas que estaban allí, todos estos con un espíritu que Dios despertó en ellos para subir a edificar la casa de Jehová, la que estaba en Jerusalén. Cuando entra en acción el Espíritu de Dios y despierta ese sentir, es algo, hermano, sobrenatural que solamente los hijos de Dios podemos entender. No es con la capacidad humana, es con el Espíritu de Dios que los hará trabajar, que los hará emprender este proyecto a lo cual el Señor los ha invitado. Y el rey
Dice que todos los que estaban alrededor salieron para ayudar con los que emprendieron su viaje. Les suplieron de plata y oro y con bienes y con cosas preciosas, además de todo lo que la gente ofreció voluntariamente. Y aparte, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Miren esto, estos utensilios habían sido transportados y qué fiel es su palabra cuando el Señor permite que todos estos utensilios que habían sido santificados para la casa de Jehová, después de 7 décadas, retornen a su lugar del cual el Señor los había dejado para uso santo. Lo sacó, el rey Ciro saca todo esto por mano de Mitridates, quien fue tesorero, y lo dio por cuenta a Sesbazar, quien era príncipe de Judá. Miren cómo él se desprendió de todo esto y entendió que eso debía estar en el lugar de donde salió. Y nos dice las cuentas: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro y otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. ¿Buena cantidad? Sí, pero recordemos que esto era algo sencillito, mínimo, a comparación de todo lo que se había hecho cuando Salomón entra a inaugurar la casa del Señor. Así que vamos entonces a continuar con los cautivos que retornan a Jerusalén. Así que esto vemos cómo es maravilloso, cómo Dios nos muestra en su palabra acontecimientos que nos dan la certeza de que Dios conoce el presente y el futuro. Sigamos viajando con Esdras en el capítulo 2. Libro de Esdras, capítulo 2. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reún y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sepatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2812. Los hijos de Elán, 1254. Los hijos de Zatú, 945. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Hasgaz, 1222. Los hijos de Adonicán, 666. Los hijos de Bigvai, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besais, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Hasum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Betelén, 123. Los varones de Netopa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asemebet, 42. Los hijos de Xirak Hiarim, Sevira y Beerot, 743. Los hijos de Rama y Gabaa, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Jai,
223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Macbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Senaa, 3630. Los sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesuá, 973. Los hijos de Immer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Los levitas, los hijos de Suá y de Cadmiel, de los hijos de Odovías, 74. Los cantores, los hijos de Asap, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, en todos 139. Los netineos, los hijos de Sia, los hijos de Jasupa, los hijos de Tabaoc, los hijos de Queros, los hijos de Siaa, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Sanlai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaer, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunín, los hijos de Netzumín, los hijos de Bacbuc, los hijos de Acusa, los hijos de Harur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisera, los hijos de Tema, los hijos de Neseía, los hijos de Atipa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soperet, los hijos de Peruda, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sepatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokeret Hasebaí, los hijos de Ami, todos los netineos e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Cherub, Adán e Immer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galaadita, y fue llamado del nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías, y no fue hallado, y fueron echados del sacerdocio. Y el Tirsata les dijo que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los cabezas de los padres, cuando vinieron a la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén, ofrecieron voluntariamente para la casa de Dios, para levantarla en su asiento. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro,
y 5,000 libras de plata, y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, y los levitas, y los del pueblo, y los cantores, y los porteros, y los netineos en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Bueno, y aunque parece un poquito así como que no le tiene mucho sentido leer tantos nombres y tanta genealogía y todo esto, cuán importante es. Realmente tiene gran relevancia, porque si usted ha podido notar, Dios es un Dios de orden, todo lo tiene organizado. Aún la palabra de Dios nos revela que hay un libro donde están anotados todos los nombres de los redimidos. Y también hay otros libros. Y esto, de verdad que este capítulo nos da varios detalles muy importantes. Porque aquí nos dicen, comienza el capítulo cuando dice los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Es decir, si bien es cierto que tuvo que haber nacido mucha generación relevo allá, porque estamos hablando de 70 años, pero también muchos que fueron llevados siendo niños pudieron regresar, ya claro, mayores, por supuesto que mayores. Otros murieron en Babilonia, quizás, ¿verdad?, ya estaban un poquito mayores o cualquiera cosa que les sucedió en esos años de cautiverio, y quedaron sus cuerpos entonces allá enterrados en Babilonia. Sin embargo, hubo una buena cantidad de los que salieron al exilio, de los que fueron llevados, de los que fueron transportados por Babilonia, por el rey de Babilonia, y pudieron volver después de tantos años de haber estado soñando con regresar a la tierra que los había visto nacer. Son sentimientos encontrados que embargan el corazón del ser humano. Claro que sí, imagínense cuántas experiencias, cuántos recuerdos llevarían en su corazón de esta tierra a la cual fue destruida a consecuencia de su terrible desobediencia. Y ellos vinieron entonces con Zorobabel. Recordemos que aquí están narrando sobre estos. Hubo 3 grupos que regresaron. El primero, pues, fue dirigido por Zorobabel, y aquí entra en acción entonces Zorobabel. El segundo fue dirigido por Esdras. Nos dice aquí que entran todos estos hombres, la cantidad. Los hijos de Paros, 2,172. Y así va siendo un registro meticuloso de todo el personal que sale con el fin y el propósito de dignificar esa tierra que había sido destruida, asolada, porque la palabra de Dios nos dice que la tierra reposó sus sábados. Es decir, 7 días que simbolizan el sábado, pero 70 años que la tierra entonces descansó de cuánto pecado que allí se desarrolló. Aquí vemos los distintos, nos relata los distintas cabezas de familia y la cantidad de personas que entraron con ellos. Nos habla de los sirvientes del templo, que viene siendo el rango más bajo entre el personal que labora en el templo. Ellos ayudaban a los levitas en las labores domésticas. También nos menciona el Urim y el Tumim, que eran los instrumentos sagrados que se utilizaban para indagar sobre la voluntad de Dios. Nos revela también de la donación entregada en dracmas, que recordemos que las dracmas son monedas griegas o persas. Y aquí en este capítulo 2 nos dice que hay un detalle que queremos compartir, que dice en el versículo 61 que de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas.
estos hombres buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Se dan cuenta que hay detalles importantes en este capítulo que, a pesar que uno diga, ay, pero es que hay puros nombres, pero es sumamente importante. Estos no fueron hallados y salen. Y entonces esto me hace referencia al versículo de Apocalipsis 20:15, cuando dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida, pues fue lanzado al fuego. Más o menos estoy hablando analógicamente, haciendo una comparación. Pero miren esto, el no tener ese registro claro, no aparece tu nombre allí, pues tú no puedes ejercer entonces como sacerdote. Y nosotros en la actualidad, el pueblo de Dios, se le dice que ha sido llamado, como nos dice el apóstol Pedro. Recuerden ese hermoso versículo, ese hermoso versículo que nos describe de una manera preciosa a lo que Dios ha hecho en nosotros, a qué hemos sido llamados. Vamos a buscar ese versículo que me encanta del apóstol Pedro, como nos dice que nos revela que en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Aquí estamos leyendo lo que aconteció con este pueblo una vez que retornaba a Jerusalén para realizar esa misión que el Señor les había encomendado. Y estos según ellos pensaban que eran sacerdotes, pero al buscar su genealogía y no hallarlos, pues ellos fueron excluidos de este privilegio. Y nosotros en la actualidad somos eso, real sacerdocio, pero debemos estar muy cuidadosos de que nuestros nombres estén inscritos en ese libro en el cual nosotros debemos procurar. Entonces, por eso le digo que hay detallitos que, aunque uno parezca insignificante, pero son relevantes, son importantes y muy aplicables a nuestra realidad. Bueno, y una vez que se descubre esto, el gobernador les dijo a ellos que no podían comer de las cosas santas, ya no se les podía suministrar de eso, porque debían esperar entonces que apareciesen los originales, los sacerdotes, que serían los que estaban con el permiso de usar el Urim y el Tumim, que dijimos que eran pues instrumentos sagrados que se utilizan para indagar, para conocer la voluntad de Dios. Entonces se nos habla aquí de que todos estos se fueron a construir. Se llegaron entonces y hubo una gran ofrenda que se entregó, y se entregaron túnicas sacerdotales. Ellos habitaron los sacerdotes y los levitas, los del pueblo, y los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en su ciudad. Entonces uno dice, bueno, pero ellos estuvieron 70 años en el exilio, y cuando les toca retornar, ellos siguen. Allí están los sacerdotes, están los levitas, están los cantores, sí. Y por eso decimos que la historia nos enseña que fue precisamente en el exilio donde ellos se vieron en la necesidad de construir lo que se conoce como sinagogas, que no son templos como tal, sino lugares donde ellos se reunían para estudiar la palabra de Dios y, a través de la ley de Jehová, mantener ellos su identidad como pueblo santo. Todo este proceso que les tocó pasar a ellos fue una manera de ir moldeando, y que ellos vieran que ese castigo, si ellos lo consideraban, si ellos lo tomaban como nos dice la palabra, Dios al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo, pues de ellos saldría entonces una ciudad o un pueblo más fortalecido y más temeroso y cuidadoso en hacer la voluntad de Dios. Libro de Esdras, capítulo 3. Y llegado el mes séptimo, y a los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadec,
y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Y a más de esto, el holocausto continuo, y las nuevas lunas, y todas las fiestas santificadas de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, mas el templo de Jehová no estaba aún fundado. Y dieron dinero a los carpinteros y oficiales, asimismo comida y bebida, y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro del Líbano a la mar de Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que tuviesen cargo de la obra de la casa de Jehová. Jesuá también, sus hijos y sus hermanos, Camiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para dar priesa a los que hacían la obra en la casa de Dios, los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, y a levitas, hijos de Asaph, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y confesando a Jehová, y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro del pueblo, porque clamaba el pueblo con grande júbilo, y oíase el ruido hasta lejos. Bueno, ¿cuántos años estarían ellos soñando con ese día, verdad, de volver a su tierra? Wow, de verdad que es conmovedor esta condición que le tocó experimentar al pueblo judío, y cuántas cosas, verdad, se pudieron evitar. De verdad que cuando nosotros comencemos a entrar en las páginas del profeta Jeremías, nos daremos cuenta cómo Dios, tratando siempre con su pueblo, de guiarlo, de contender con él, de hacerle entender cuál es la voluntad de Jehová, es agradable y perfecta. Y cuando estas cosas nosotros las logramos entender, nosotros comprendemos que nuestra actitud puede ofender a Dios o agradarle a Dios de acuerdo a nuestra posición ante su voluntad. Una de las cosas que al ser humano más le cuesta ofrendar a Dios es nuestra voluntad. Nos cuesta, de verdad que tendemos a tener esa habilidad de independizar, de hacer a nuestro juicio, a nuestro proceder. Pero qué lindo es cuando nosotros nos convertimos en dependientes absolutos de Dios.
Tenemos en este capítulo 3 bellezas y muchas riquezas, pues se restaura la adoración en Jerusalén. Cuando llega el mes séptimo, estando ya los hijos de Israel establecidos en la ciudad, allí se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y entonces se levantó este hombre, Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, allí guiados por aquel líder Zorobabel, el hijo de Salatiel, y sus hermanos, y allí edificaron un altar a Jehová para ofrecer sobre este altar holocaustos a Jehová, tal cual se describe en el libro de Moisés, varón de Dios, como lo detalla el libro de la ley. Y allí pues colocaron el altar sobre su base, porque ellos tenían mucho miedo de los pueblos que estaban allí, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová por la mañana y por la tarde, lo que hacemos nosotros hoy como hora devocional, pero con su animalito. Y celebraron pues también las fiestas solemnes de los tabernáculos, así tal cual como aparece en la palabra de Jehová en el libro de Éxodo, como lo recuerda, así, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Es decir, estas fiestas solemnes de los tabernáculos pues se celebraban en otoño, y pues también se le conoce como la fiesta de las cabañas, porque en esa fiesta se conmemora las condiciones en que vivieron los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Estando 40 años en el desierto, pues ellos estuvieron habitando en cabañas. Y fíjense cómo Dios procuró siempre que su pueblo recordara los acontecimientos que le hicieron estar dependiente de su Dios. Aquí entonces en este capítulo ellos celebran detalladamente tal cual se revela en la palabra estas fiestas, y comenzaron entonces a emprender la construcción del templo, los cimientos del templo para edificar la casa de Jehová, y le dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros. También se preocuparon por la comida y la bebida, aceite a los sidonios y a los tirios para que trajesen madera de cedro sobre el Líbano por el mar de Jope. Así pues como lo había hecho David también, que le había encargado a esta gente que trajese esa madera valiosa, y también Salomón. Todo esto lo trajeron conforme a la voluntad del rey Ciro, rey de Persia, sobre este mandamiento. Miren cómo Dios tenía ya el patrocinador de este templo, un rey pagano, pero el que el Señor lo había exclusivamente preparado para este tiempo y para este momento glorioso. Comienza la reedificación del templo. En el año segundo de su venida, entonces llegan el mes segundo. El año segundo, el mes segundo, comenzó Zorobabel, comenzó todos estos sacerdotes y levitas, todos los que habían venido de la cautividad, y pusieron a los levitas de 20 años hacia arriba para que se activasen en la obra de Jehová, para que comenzaran a cumplir sus funciones. Y Jesús pues también, y sus hijos y sus hermanos que eran sacerdotes, como un solo hombre asistían allí para activar la obra de la casa de Dios. Y cuando los albañiles del templo de Jehová empezaron a echar los cimientos, y pusieron a los sacerdotes con vestiduras y sus trompetas en la mano, y a los levitas, a los hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según lo que había ordenado David, el rey de Israel. Y decían, alabando y dando gracias a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando leí esta alabanza, inmediatamente me recordé a lo que precisamente cantaban los levitas cuando el rey Josafat los convoca para ir a la batalla, y eso se encuentra en Segunda de Crónicas. Inmediatamente es que son expresiones muy pero muy parecidas. En Segunda de Crónicas, el capítulo 20, versículo 21, dice así: glorificad a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. Y el libro de Esdras, el capítulo que se acaba de leer, el versículo 11 dice: cantaban y alababan y confesaban a Jehová y decían: porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. De esta manera, pues, el pueblo hacía notar su corazón agradecido y lo manifestaba a través de estas alabanzas que exaltaban la grandeza de su Dios. Y comenzaron entonces a proclamar y alabar a Dios, y todo el pueblo estaba cantando con gran júbilo alabanzas a Jehová, porque se estaban echando los cimientos de la casa de Dios. Esto fue algo notorio, y tanto los sacerdotes como los levitas y los jefes de las casas paternas y los ancianos que habían visto la primera casa, aquella casa que fue quemada por Nabucodonosor, esta gente, al ver los cimientos, comenzaron a llorar en alta voz. Su dolor quizás se debía a que ellos habían contemplado la hermosura del templo que se había edificado por mano de Salomón, y pues esta que se estaba levantando en cuanto a materiales y en cuanto a belleza, pues era inferior. Ellos daban voces, y habían otros que habían venido de allá, habían nacido en Babilonia. Ellos estaban contentos. Aquí había una mezcla de sentimientos. Aquí habían llanto de dolor y gritos de alegría. Aquí habían sentimientos encontrados. Uno, porque habían visto lo majestuoso que había sido ese templo, y otros se sentían tristes al ver que el que se estaba construyendo pues no lo iba a igualar, y otros que nunca habían visto el templo. El solo hecho de saber que habían vuelto a la tierra de sus padres y que tendrían lugar para adorar a Jehová su Dios, eso les hacía llenar gozo en su corazón al comprender que ya el Señor había cumplido su promesa que había dado por boca del profeta Jeremías. Entonces hubo sentimientos encontrados, pero el mayor de todo era que Dios les había dado el cumplimiento. Y de verdad que ellos, al leer la ley y al haberse dado cuenta de todos los pecados que había cometido Judá y cómo Dios lo había sancionado, lo había castigado, pero que había dicho en ese castigo que no los iba a raer del todo, sino que siempre guardaría un remanente. ¿Cómo se comprometería este pueblo al saber que ellos son parte de ese remanente que Dios permitió volver para honrar su nombre? Vuelvo y recuerdo, el pueblo de Israel es una evidencia clara, contundente, de la existencia de Jehová de los ejércitos. Muchos pueblos más numerosos, más fuertes que ellos, son historia. Solamente quedan sus ruinas, solamente queda su arte, pero ya no existe. Mientras que este pueblo, que solamente entró en Egipto con un número de 70 personas, hoy en día es una nación sumamente poderosa. Y aparte de eso, lo que dijo Jesucristo, lo que le reveló Jesucristo a la mujer samaritana: la salud viene de los judíos. Y ahí está el pueblo. Permanece el pueblo de Israel como evidencia clara de nuestro amado Señor. Entonces, esto es para que meditemos y nos demos cuenta que Dios no es una mitología. El Señor existe, y evidencia clara su pueblo. Nosotros pasamos a ser adoptados, israelitas adoptados, injerto, como dijo el apóstol Pablo. Así que bueno, de esta manera entonces llegamos al capítulo 3 del libro de Esdras. Agradecidos con todos por haber estado con nosotros. Vamos entonces a hacer la oración de cierre para saludar a nuestros queridos oyentes. Oremos. Soberano Padre Celestial, Dios de amor, de inmensa misericordia, Señor, ¿cómo no hemos de adorarte? Creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay.
y lo diste a los hombres para que lo gobernaran, para que lo cuidasen. Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu amor inefable, por tu cuidado, por tus misericordias que cada mañana se renuevan. Te amamos, Señor, y ayúdanos cada día a demostrar nuestro amor a través de nuestras vidas, rendidas en obediencia a ti. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, Señor. Ayúdanos, extiéndenos tu mano para que no nos ahoguemos en las dudas, en el pecado, que podamos contigo caminar, Señor, hasta la eternidad. Padre, te presentamos esta programación que ha sido culminada, pero que en cada oyente haya hecho impacto, porque tu palabra transforma, tu palabra consuela. Tu palabra regenera nuestras vidas. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano. Señor, los enfermos delante de ti están. Oh Dios, ten misericordia, Padre, que en tu amor podamos esperar en tu misericordia, porque tu palabra nos revela que tú sanas todas nuestras dolencias, no algunas, Señor, todas. Ante ti, Señor, solamente a tu voz la enfermedad se disipa. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Permítenos que cada día podamos caminar contigo. Te pedimos por cada país que ha estado conectado, Señor. Tenemos distintos lugares donde están conectados escuchando tu palabra. Tenemos hermanos de Estados Unidos, de Panamá, de Alemania, de México, Señor, de Ecuador, de Chile. Delante de ti, Señor, te los presentamos para que tú hagas una obra especial en cada uno de sus corazones. Ten piedad y acompáñanos, Señor. No nos abandones en estos tiempos malos, en estos tiempos difíciles, donde se puede comprobar que tus palabras se están cumpliendo. Todas las profecías tienen cumplimiento, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. No nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en Él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.